Ok, ha comenzado la grabación. Muy bien. Buenas noches. Vamos a comenzar entonces con los documentos por cobrar. El material que les enviamos trata sobre ese tema y nosotros hicimos un resumen sobre el mismo. Entonces, para definir el tema que nos ocupa, nos vamos a remitir a la definición de cuentas por cobrar dada en la unidad anterior. Las cuentas por cobrar representan el derecho que tiene el acreedor de exigir al deudor el pago en efectivo de las mercancías vendidas o los servicios prestados a crédito. Es decir, si es una empresa de servicio, ofrece servicios a crédito, prepara una factura. Y si es una empresa comercial, pues prepara una factura por las mercancías que vende. Entonces, acreedor es la persona que tiene el derecho, en este caso nosotros, y el deudor es el cliente, el que tiene la deuda. Entonces, los documentos por cobrar, también tenemos un acreedor, que somos nosotros, ¿no? Y un deudor quien está obligado al pago de la mercancía o los servicios. A diferencia de la cuenta por cobrar, los documentos por cobrar son originados por préstamos, pero no necesariamente, porque también se pueden hacer ventas de mercancías a crédito y en vez de firmar una factura, se le pone a firmar un pagaré. Pero en la práctica, cuando se vende mercancías, se hacen facturas. Muy bien, entonces, ¿en qué se separan los documentos por cobrar? Los documentos por cobrar se amparan por un pagaré, en tanto que la factura es una cuenta por cobrar. Entonces, ¿por qué se usa un pagaré? Bueno, los bancos, las instituciones financieras, cuando prestan dinero a los clientes, le hacen firmar pagarés porque es un documento de cobro rápido. Es decir, es una formalidad que como usted firma un documento llamado pagaré, tan pronto el banco lo ejecuta legalmente, en cuestiones de días tiene una sentencia o una ¿cómo se llama? Un mandato judicial que la persona prácticamente es detenida si no paga. ¿Por qué? Porque está incumpliendo una promesa de pago. El pagaré, como lo vamos a ver aquí ahora, este modelo, generalmente ese es un pagaré normal que se venden en las librerías. ¿Ve? Pero ahora vamos a ver otro tipo de pagarés, que es el pagaré notarial, que es lo que preparan a las oficinas de abogados. Entonces, este pagaré, como lo puede ver aquí un modelo, tiene unas informaciones que vamos a ver más adelante. El Código de Comercio en su artículo 188 establece o dice que el pagaré a la orden deberá tener fecha, expresará la cantidad que deba pagarse, el nombre de aquel a cuya orden está suscrito, la época en que se ha de efectuar el pago, el valor que se haya dado en dinero en efectivo, en mercancía, a cuenta o de cualquier otra manera. Es decir, es una promesa de pago tan formal que cuando usted firme el pagaré ya está obligado a pagarlo. Otra definición del libro de la bibliografía, Charles Hogren y Walter Harrison, en la página 340 de su libro, dice que un pagaré es una promesa por escrito de pagar un importe de dinero especificado en una fecha futura en particular. Es decir, que cuando usted dice debo y pagaré, usted dice la cantidad que debe y cuándo va a pagar ese dinero. Esta es la de Macy Mays, también dice que un pagaré es una promesa incondicional, consignada por escrito, de pagar a la vista o a una fecha futura una suma de dinero definida. En otras palabras, todo lo que se refiere al pagaré es, resumiendo, una promesa de pago formal. Entonces, viendo los términos aquí, el pagaré, promesa escrita de pagar cierto monto a una fecha futura determinada. Fecha de emisión, día, mes y año en el cual se prepara el pagaré. Hay que apagar los micrófonos, un segundito. Hay que apagar los micrófonos a ustedes. Aquí vamos. Ok. Le decía entonces que la fecha de emisión tiene día, mes y año en el cual se prepara el pagaré. La fecha de vencimiento también dice el día, el mes y el año en el cual vence el pagaré. También se le conoce como la fecha límite. El emisor del pagaré, entidad o persona que firma el pagaré y promete pagar el vencimiento, es el deudor. Y acreedor es la persona que va a ser el beneficiario. Principal es lo mismo que capital, es decir, el monto que la persona recibe en dinero o en mercancías. La tasa de interés, que esa es la diferencia que tiene con la factura, que las facturas no generan intereses, pero los pagarés sí generan intereses. El periodo de cálculo de interés se calcula
en días desde la fecha que se otorga hasta la fecha que vence. Entonces tenemos dos tipos de pagaré: a la orden, que es el que vimos allá arriba, sencillo, el amarillito, y otro, el notarial, que lo prepara un notario público. Ya usted, ese es mucho más fuerza que el anterior. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo, aunque dice 2010, fíjese que yo lo quise cambiar, pero como está aquí una imagen y se tomaba un tiempecito extra, y al final la fecha, ¿qué digo? No tiene la importancia, pero se entiende si es 2010 que 2019, 2020. Entonces en este pagaré se dice que tiene el número del pagaré, tiene la fecha de vencimiento, 15 de abril del 2011. Debo y pagaré al señor Mangulina S.A., es decir, la empresa que se le paga, se pone en letra y en número, como está aquí. En este caso fueron mercancías. También debe colocarlo de su puño y letra, bueno y válido por la suma de 100.000 pesos, y le pone en letra lo mismo. Entonces la fecha que se hizo el pagaré, el 15 de octubre del 2010. Y aquí se pone en dinero también. Entonces, Merengue SRL es la empresa que le está dando el dinero, porque el Mangulina es la que dice debe y pagará, es decir, la promesa de pago. ¿Cómo se calculan los días efectivos para el pagaré? Sencillo. Si fue el 15 de octubre, ¿verdad? Entonces del 15 al 31 de octubre hay 16 días en ese mes. Acumulado 16 el primer mes. Para el mes de noviembre, el mes siguiente, son 30 días de que tiene ese mes, se acumulan 46. Y así va con diciembre, es decir, a la fecha del cierre de la empresa tiene 77 días, que son octubre, noviembre y diciembre, en esos días que están acá. Y luego entonces, como vence en abril 11, aquí en abril, dice abril, el 15 de abril son los primeros 15 días de abril, abril del 2011, en total son 182 días que tiene el pagaré. ¿Cómo se calculan los intereses del pagaré? Aplicando la fórmula de interés simple, sencillo, interés igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Entonces, si asumimos un 18% anual, la fórmula que tenemos esta, completando con las informaciones, se hace de la manera siguiente. Capital, 100.000 pesos, por el 18% por 182 entre 365. Esos son los cálculos en días efectivos. Si usted lo busca 6 entre 12, cálculo en meses exactos. Y si lo hace anual, es decir, que le paga el pagaré completamente al vencimiento en un año, se calcula el año exacto. Es decir, cuando son días son 365, cuando son meses son 12 y cuando es anual 1. Vamos a ver entonces el ejemplo práctico de los asientos contables de un documento por cobrar. Cuando el pagaré se emite, al ser aprobado, en este caso es un préstamo en dinero, decimos, registramos en los libros de la empresa Mangulina el monto del préstamo, 100.000 pesos. Entonces decimos lo siguiente: documento por cobrar, con el auxiliar Merengue, a ese que se le va a cobrar, efectivo en banco, banco de reserva. Es decir, hacemos el cheque número 1, está registrado acá. Sacamos el dinero del banco y se le damos el dinero al cliente, en este caso Merengue SRL. 2. Acumulación de los intereses ganados al cierre. En este ejemplo lo estamos colocando al cierre, pero en la vida real se hace mensual, como vamos a ver después en otros ejemplos. Es decir, aquí debemos registrar los 16 días de octubre. Después en noviembre registramos 30 y después en diciembre registramos 31. Pero en este ejercicio lo estamos acumulando los 3. Para fines académicos se puede hacer esto, acumulamos los 3, porque al final tiene el mismo efecto mensual. En vez de ser 3 asientos vamos a hacer uno solo, equivalente a los 77 días. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos aquí. Los cobros se generan mensualmente, ¿ve? Como lo establece el PCA que vimos en el tema 2, pero para fines académicos lo estamos haciendo juntos. Por lo tanto, mire cómo lo calculamos. 100.000, que es el capital, por la tasa del 18, por 77 días. Entonces, lo estamos calculando en día efectivo. El detallito que pusimos arriba, es decir, al cierre, estamos registrando 3 meses juntos, ahí, octubre, noviembre y diciembre. Ojo, lo vamos a hacer mensual, pero en este ejemplo estamos haciendo para fines académicos los 3 juntos, porque es el mismo asiento. Lo único que cuando lo hagamos luego lo vamos a hacer repetido mes por mes. Muy bien, 100.000 por el 18, esto lo convertimos en un decimal, y 77 entre 365 equivale a 0 puntos también, que se convierten en decimal. Cuando usted multiplica 100.000 por esos dos decimales que están acá, nos dice que el interés ganado no cobrado para los 77 días son 3.797,26. ¿Cómo lo registramos? De la manera siguiente: al cierre, 31 de diciembre. Recuerden, ahí hay 3 meses, lo vamos a hacer mensual, pero para fines de explicación académica lo estamos haciendo los 3 meses juntos. Entonces, intereses por cobrar, el monto que nos dio aquí arriba, 3.797,26.
¿A quién le vamos a cobrar? A Merengue CRL. Ingreso financiero, intereses ganados a la cuenta auxiliar. Fíjate que lo llevamos como ingreso los 3 meses y no debe ser así. Lo estamos haciendo para fines académicos. Tenemos que registrar los intereses para cada mes según le corresponde, como vamos a ver en el ejemplo que hagamos mensualmente. Muy bien, ahí están registrados los intereses acumulados al cierre del año, los 3 juntos. Ok, vamos al cobro del vencimiento del pagaré. El pagaré vence en 182 días. Por lo tanto, vamos a calcular cuánto es los intereses que genera en esa cantidad de tiempo. Lo sustituimos 100.000 por el 18, dividiendo esto lo convertimos en decimal. En otras palabras, en total, durante la vida del pagaré, 282 días, vamos a recibir 8.975,34 centavos. Ese es el total de los intereses. Muy bien, entonces vamos a hacer una breve segregación, una explicación de lo que vamos a registrar. El capital son 100.000, los intereses ganados son 8.975, por lo tanto el cliente me va a pagar junto al vencimiento, tanto los 100.000 como los 8.000 me va a pagar 108.975,34. Ok, pero ¿qué sucede? Cuando él paga, que lo tenemos aquí, abril 15, él paga todo eso. Cuando él pagó los 8.975, ya yo había registrado los 3.797, ¿lo recuerdan? En diciembre. Entonces, a 8.975 le resto lo que ya registré, me quedan 5.178 para el periodo del 1 de enero al 15 de abril. Es decir, registré en esos 3.797 los 3 meses que corresponden al año anterior, en este caso 2010, y aquí estoy registrando ahora los que corresponden a los meses que son de enero a abril 15, que son los 5.178,08. ¿Cómo registramos el pago? De la manera siguiente. Efectivo en banco de reserva, el total que el cliente me entrega. Míralo ahí, me entregó 108.975,34. Eso ingresa al banco. Documento por cobrar. Como él me está pagando los 100.000, ya yo elimino ese documento por cobrar. Porque el documento por cobrar es de origen deudor. Cuando yo lo cobro completo, entonces lo elimino, queda en cero. Merengue, aquí está eliminado. Intereses por cobrar son los 3.797 que registramos arriba. Vamos a buscarlo un momentito. Aquí. Es decir, aquí yo registré estos intereses por cobrar y él me lo está pagando. Por lo tanto, lo acredito. Esos intereses por cobrar están acreditados aquí. Por lo tanto, ya no me debe lo del año 2010. Y lo del año 2011 lo registro directamente a ingreso. Míralo ahí, 5.178. La suma de los 3.797 más los 5.178 son los 8.975 que paga el cliente completo. Y aquí registra el recibo de ingreso número 1. Es decir, ahí está registrando el cobro completo. ¿Ven? Vamos a hacer una pausa acá para que ustedes me pregunten. Vamos a permitir. Ok. Preguntas. Pueden abrir el micrófono ahora, jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Díganme. Ok, la factura es un documento formal, pero representa un compromiso de la empresa por servicios o mercancías recibidas, ¿correcto? Esa factura, si el cliente no la paga, nosotros podemos someter a los tribunales el cobro de esa factura. Pero ¿qué sucede? El proceso legal es bastante lento. No es que no se cobra, pero se cobra de manera más lejos en el tiempo. Sin embargo, si en vez de firmar una factura, usted le exige, por ejemplo, un cliente nuevo, usted no lo conoce, le dice, fírmame ese pagaré. En vez de una factura, te va a firmar ese pagaré. El pagaré entonces ya es un documento formal, porque es que dice que en el texto del pagaré dice, debo y pagaré la suma de 100.000 pesos, por ejemplo, a un interés del 18%, y que lo voy a pagar en el día tal. Es decir, que usted especifica el mes, el día y el año que usted lo va a pagar. De no pagar en esa fecha, entonces la empresa con su abogado va a la fiscalía, registra un cobro en pesos, como le llaman ellos, un cobro en pesos, y eso es prácticamente que se lo dan la formalidad y de una vez lo lleva al tribunal. El tribunal de una vez autoriza a que se persiga a la persona. Es decir, no tiene que esperar 3, 4, 5 meses, porque recuerde que cuando usted está en litigio de tribunales,
dependiendo el interés que tenga la otra persona, usted puede durar meses, porque hay muchísimas, ¿cómo que le llaman? Muchísimos tecnicismos legales. Por ejemplo, usted lo citan para mañana al tribunal y como usted sabe que tiene el caso perito, lo que dice es que se enfermó o que no fue, o le dice al abogado, el abogado se compone y dice, el abogado no va, y si no va nadie, pues la audiencia se suspende, se pone para otro día y se le obliga a que vaya, pero ya se perdió ese día. Y así lo van posponiendo por 15 o un mes porque el sistema judicial tiene mucho trabajo. Lo que significa en consecuencia que cuando es un documento formal, un pagaré, óigame, eso es expedito, eso en cuestión de días tiene que pagar. Si no paga entonces, el juez dictamina entonces un embargo conservatorio y a la persona en cuestión de semanas, 2 o 3 semanas, le están haciendo un embargo de los bienes que tiene. Sin embargo, si es con la factura, se puede coger meses y a veces hasta años. Correcto. Esa es la diferencia fundamental. Muy bien. Entonces, nosotros hicimos el ejemplo de que el cliente paga el pagaré a los 182 días, es decir, es una persona que honra su compromiso. Muy bien. Ahora vamos a ver el caso de un cliente que incumple el vencimiento del pagaré. Puede ser por muchas razones. Puede ser por mala paga, que es la de menos, pero puede ser que tenga problemas la empresa que tiene la deuda, es decir, como estamos ahora precisamente en esta pandemia, no se está vendiendo. Entonces hay que tener consideración porque están cerrados los negocios. Por lo tanto, todos esos procesos legales incluso están paralizados ahora hasta que esto mejore. Pero en condiciones normales, si el cliente no paga, entonces ya está en mora. Y eso significa entonces que en contabilidad tenemos que hacer unos asientos. ¿Por qué? Porque cuando el pagaré llega a su fecha y no se cumple, ya ese pagaré legalmente no sirve. En el sentido de que no es que no se cobra, es que ya perdió vigencia. Entonces al perder vigencia ya yo no lo puedo negociar. Porque vamos a ver después que yo como empresa tengo 100 mil pesos por cobrar a un cliente que vence en 182 días y yo necesito esos 100 mil pesos en 30 días, por ejemplo. Yo se lo vendo a un banco, a Reserva, al VHD y lo negocio. Pero te lo van a comprar si no está vencido. Si el pagaré está vencido, pues no hay forma, tú no tienes escapatoria. Tienes que embrujarte entonces con cobrarle al cliente. Muy bien, entonces vamos a suponer que en este caso el merengue de la empresa no paga su compromiso el 15 de abril, que es la fecha de vencimiento. Entonces el acreedor Mangulina debe preparar un asiento para reconocer que el pagaré ya no es negociable y por lo tanto iniciar el proceso de cobro compulsivo, porque se le entrega la factura, se le entrega, el pagaré al abogado de la empresa para que haga el cobro compulsivo. Muy bien, entonces el asiento contable donde se hace contar que el pagaré no tiene vigencia es el siguiente. Fíjate, cuentas por cobrar 108.970. Fíjate que ahora de un pagaré, de un documento que es un pagaré, se está convirtiendo en una cuenta por cobrar. Se nota eso ahí, ¿no? Es decir, en vez de un documento por cobrar, ahora tenemos una cuenta por cobrar. Ya perdió fuerza. Entonces, documento por cobrar, se eliminan los 100.000, merengue. Intereses por cobrar, los 3.900 se eliminan y se registran los ingresos financieros. Es decir, la empresa lo que ha hecho es convertir un documento por cobrar que tenía, recuerden que lo tenemos aquí, como aquí lo dice, que el cliente lo pagó 108.000. Si no paga eso, entonces ya la empresa, en vez de tener un documento por cobrar, lo convierte en una cuenta por cobrar. Entonces ahí se convirtió en una cuenta por cobrar. Fíjate que se eliminó el documento, ya el documento no tiene vigencia, los intereses se registran como siempre. Entonces, esos 108.000 aumentan. ¿Por qué? Porque cuando el cliente no le paga, usted entonces inicia un proceso legal. Y lo que usted gasta en abogado, el cliente tiene que pagarlo. Es decir, suponiendo que el cliente le paga a usted después a los 2, 3, 5 meses, y en vez de pagarle 108, con los cargos de los abogados, tiene que pagar 125.000 pesos, por ejemplo. Entonces, la diferencia de los 108.000, tienen que cobrárselo porque nosotros no le vamos a pagar al abogado. Quien se lo tiene que pagar por las gestiones de cobro es el cliente que quedó en mora. Muy bien, entonces ya tenemos una cuenta por cobrar. Vamos a ver todo lo que hemos dicho ahora en las cuentas en el mayor general cuando se pase. Míralo aquí. El banco, crédito, ¿verdad? Cuando hicimos el cheque, porque estaban colocando aquí que no tenía balance, pero tenía que tener balance porque no se puede sacar, no se puede poner en rojo. En el caso que cobramos los 108.000, aquí tenemos que quedan lo que se ganó la empresa, ¿verdad? Se ganó la empresa esa cantidad.
banco de reserva es el auxiliar, presenta el mismo movimiento que la cuenta control. ¿Ven? El mismo movimiento. Documento por cobrar, cuando hicimos el pagaré, míralo aquí, vendimos la mercancía, le dimos el préstamo, ahí está 100.000. El día 15 de abril, cuando se cobró, queda en cero. Entonces el documento por cobrar, estamos asumiendo que se pagó todo normal, entonces queda en cero. El auxiliar merengue SRL, lo mismo que la cuenta control, pero aquí dice quién es el cliente, está en cero, porque el cliente pagó el vencimiento. Los intereses por cobrar, recuerdan, están registrados los meses del 2010, míralo aquí, y en el 2011, en abril, se cobró todo, pues ya se quedó en cero los intereses por cobrar. ¿Y a quién le tenía que cobrar esos intereses? A merengue. Aquí también está el movimiento, lo mismo que tiene la cuenta control. Los ingresos financieros, ¿cuánto se ganó la empresa? Bueno, se ganó del 2010 3.797,26, más lo del 2011 5.178, se ganó 8.975,34 de intereses. En la cuenta auxiliar, intereses ganados. ¿Ven? Eso es cuánto por esta noche. Ahora entramos a la sesión de preguntas. Vamos, jóvenes. No se cohiban, pregunten. ¿Se entendió todo tan fácil? Hablen, por favor. Vamos, Arlene, Elsie, Emmanuel, Jennifer, Catherine, Roberto, Smiley, digan algo. Díganme algo. ¿Se entendió? Oh, muy bien, pues yo quiero oírlo. Que hable uno, dígame uno primero. ¿Aló? Dígame. Abre el micrófono. No, yo no lo puse, pero tiene su cuenta, sí, tiene su cuenta. Yo nada más puse el movimiento cuando se pagó el pagaré, es decir, que él honró su compromiso. ¿Tú ves? Tiene cuenta por cobrar aquí, 108.000. Este es el asiento de cuenta por cobrar cuando no se honra. Pero yo en el movimiento que puse aquí del mayor general, solo puse cuando el cliente honró su compromiso. ¿Tú ves? En caso de que no se hubiese honrado, entonces aparece antes aquí. ¿Dónde está el mayor? El mayor lo puse por aquí. Después de efectivo, después de documento por cobrar, inmediatamente después de documento, aquí hubiese puesto cuenta por cobrar. ¿Ves? En ese espacio, porque el documento va primero, tiene más exigibilidad en el cobro, y después entonces aquí hubiese puesto aquí cuenta por cobrar con los 108.000. Pero como yo solamente puse aquí lo que es, ¿cómo se dice? Que le hicimos el préstamo y él pagó. ¿Ves? Para no ligar un caso con otro. Ahí nada más tenemos lo que es el cobro, el préstamo y el cobro. Perfecto, ahí está todo. Preguntas. ¿Otras preguntas? Ok, entonces si no hay más preguntas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Falta otra clase virtual que la vamos a hacer el lunes para completar los documentos por cobrar. Entonces lo que voy a hacer es que en el transcurso de mañana le voy a enviar unos ejercicios para practicar esta parte que ya tenemos tratada, que son los documentos por cobrar, y que se hace el pagaré y se cobra, se honra al vencimiento, y un caso de que no se honre, es decir, que se presenten los dos casos. Luego vamos a ver entonces el próximo lunes la parte que se refiere a los documentos por cobrar descontados, es decir, descontado significa que se negocian. Cuando la empresa decide un pagaré que no quiere esperar todos los meses o los días que vence, y lo vende por anticipado porque le falta dinero, por ejemplo, para pagar la nómina, o para pagar materia prima, o para pagar a proveedores, pues se negocia. Esa parte la vamos a ver el próximo lunes, si Dios quiere. Y ahí concluimos ya entonces los documentos por cobrar. ¿No hay más preguntas entonces, jóvenes? Siempre lo vamos a hacer por el grupo. Sí, siempre lo compartimos por el grupo, porque es una forma de que ustedes, cuando lo hagan, entre ustedes se corrijan. Es decir, cuando ustedes manden la solución,
hay uno que tenga diferencia y dice, ¿por qué tú pusiste aquí en este asiento cuentas por cobrar en vez de documentos por cobrar? Entonces la persona que lo publicó va a dar su razón. Si usted está convencida, pues entonces usted cambia el suyo. Si es al revés, que usted la convence a ella, pues entonces ella cambia su cuenta. En caso de que no haya acuerdo, entonces el maestro entra en la discusión y yo doy la pista. Recuerden, yo siempre doy la pista, pero no doy la respuesta. Entonces, después que se resuelve esa situación, se queda en claro quién tiene la razón. Pero hay que compartirlo porque sirve como una especie de debate y así se queda el aprendizaje entre todos. Creo que se enriquece más así el debate en la práctica. Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a detener la grabación. ¿No hay más preguntas? Exactamente, muy bien. Cualquier pregunta que cuando comiencen a entrar en profundidad y comiencen a hacer los ejercicios, entonces lo hacemos por el grupo, ¿correcto? Muy bien, pues pausamos la grabación. Muy bien, ahí está pausada. Ahora nos vamos a donde dice finalizar. Bueno, jóvenes, que pasen feliz noche, cuídense mucho y nos vamos a ver entonces de nuevo el lunes. Ok, pasen buena noche. Ok, adiós todos, bye.